Buenas tardes, Luca. ¿Cómo Buenas está? tardes. ¿Cómo estás? Que- Muy bien, muy bien. Es un poco frío aquí en París en este ¿Sí? momento, pero sí. ¿Qué hora es en París ahora? Ahora son las 10 Las 10. de la noche, Bueno, sí. ¿Y en a- Vancouver? aquí somos la una de la tarde, ¿no? Ya, ok. Bueno, yo voy a tratar de hablar en español porque ahora estoy aprendiendo checo y ruso y hablando chino y japonés y el español, bueno, no tengo mucha ocasión de hablarlo. Pero vamos a ver. Eh, Vamos a continuar la discusión sobre el aprendizaje de idiomas. Pues Ujú. creo que estamos de acuerdo que el input, es decir, escuchar y leer, son las dos cosas más importantes para adquirir el idioma. Y que Sí, cuando tienes un cierto nivel en el idioma de comprensión, pues puedes empezar a hablar. Pero sí, tú tienes también algunas astuces, ¿no? Como se dice en francés, ¿no? es- Para empezar a hablar antes de hablar con un nativo. sí. O ¿Puedes decir sea, un poco sobre este asunto? venga, te lo voy a explicar en esta manera. En general, yo pienso que la mejor cosa, la mejor manera de empezar a hablar es recibir input. Esa es la cosa más importante al principio. Después, lo que yo hago normalmente, lo que los otros pueden hacer, por ejemplo, es empezar a hacer cosas graduales, progresivas. O sea, que al principio yo pienso que es muy estresante hablar con otra persona que te va a juzgar, que tú tienes miedo de que te diga, "Ah, has cometido un error y tal". Y por eso la mejor cosa para mí, por lo menos, es empezar a hablar con sí mismo. Por ejemplo, yo hablo conmigo mismo, no necesariamente delante de un espejo, pero hablando, por ejemplo, de cosas como tengo una historia que contar y voy a contar esta historia. Hoy, por ejemplo, he visto una cosa muy interesante en la calle y voy a contar de esa, pero lo voy a hacer para mí, no para los demás. Y esto es en la segunda etapa. O sea, la primera es input, la segunda es hablar conmigo mismo, la tercera es empezar a interactuar con nativos, pero de forma escrita, por ejemplo, con chats, ¿no? Un Sí, chat sí, sí. puedes utilizarlo, un chat, sí, o sea, no es muy rápido como forma de comunicación, pero de todas maneras activa los neurones y después, al final, al cabo de 6 o 9 meses, empiezo a hablar con una persona que va a ser una persona que yo conozco o una persona que he conocido y que me gusta, porque hablar con una persona que no te gusta, que te va a juzgar, es muy negativo. Y yo siempre doy el consejo, bueno, busca a un tándem, aquí lo llaman tándem, con quien puedas hablar de manera tranquila y que te relaja y que está él mismo, ella misma, que están aprendiendo un idioma y que entienden tus dificultades. Bueno, yo soy más o menos, estoy de acuerdo contigo, pero soy una persona perezoso, ¿no? Perezosa, ¿cómo se dice? Perezosa. ¿Sí? Perezosa. Bueno, voy a confundir ¿Quieres, español-francés. Perezoso. quieres decir vago? O sea, Que yo no quiero uh-huh. trabajar. Bueno, por Sí, eso, vago. por ejemplo, esta cuestión de repetir cosas y hablar con su mismo, sí, en principio, pero y lo he hecho también, pero es muy difícil continuar. Voy a hacerlo algunas veces, pero no voy a continuar. Pero leer, escuchar, para mí siempre es muy interesante. Entonces voy a continuar a escuchar, a leer. Pero hablar con mí mismo es un poco más difícil. Pero yo sé que voy, por Sí, ejemplo, a repetir frases, ¿no? Porque es más fácil. Voy a acordarme de una frase en, yo no sé, en checo, en ruso, y voy a decirlo a mí mismo. Frases, solamente frases. Pero contar una historia para mí es más difícil. ¿Entiendes? bueno, yo no es Sí, que no, yo sí, perfectamente. Es sí, que sí, yo cuento una historia, o sea, pequeñita. Tiene sí, que ser sí. pequeñita, si no es un problema, pero lo entiendo. El problema es que cuando hay, por ejemplo, mucho input, es lo que Sí, pienso yo, si hay demasiado input, puede pasar, y ha pasado a personas que me lo han dicho, por ejemplo, hay una persona en particular en que estoy pensando, sí. y que me ha dicho, ¿sabes? El problema es que yo he hecho esta cosa de input, y después tuve el problema de lo que llama la fosilización, o sea, que estaba ahí y que después no me apetecía, estaba tan acostumbrado a recibir solo input que a cierto momento no puse hablar, o sea que tenía un bloque.
un bloqueo, ¿no? Bueno, pero yo creo que si tú tienes, como yo, por ejemplo, tiene una motivación muy fuerte, que quiero hablar, voy a hablar, y en cada idioma que he estudiado, pues cuando siento ¿cómo se dice? La confianza, bueno, empiezo a hablar y no hay ningún problema. Pero Sí, para escribir es más difícil, porque por ejemplo con el ruso tienes que escribir en un alfabeto distinto, ¿no? Ortografía sí, distinto, que es más difícil. También en español, para mí escribir en español, yo tengo que utilizar los acentos, ¿no? Que es un poco más difícil, tengo que cambiar ¿cómo se dice? De keyboard, ¿no? ¿cómo se dice? La sí. teclada. Todo eso es un poco más trabajo. Entonces, yo prefiero solo hablar, pero soy de acuerdo, en principio soy de acuerdo con lo que tú dices. Y en cuanto a la persona con quien quiero hablar, yo en principio no tengo miedo, pero quiero hablar con alguien con quien tengo intereses comunes. Porque hablar para Sí, hablar no es interesante, ¿no? sí. Tenemos que hablar de cosas interesantes, ¿no? Porque si no, hablar para hablar no. Quiero hablar de cosas. Todo tiene que ser, ¿cómo se dice? Realista, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Sí, He sí, sí, olvidado. estoy de Y por acuerdo. eso voy a leer cosas que me interesan, voy a escuchar cosas interesantes, voy a hablar con personas con quienes quiero hablar. Esto para mí es muy importante. Estoy, estoy de acuerdo. Lo único que pienso es que tú, en cuanto persona que habla muchos idiomas, tienes confianza en ti, pero hay muchas otras que no lo tienen. Este es el Sí, problema. Y sí, sobre sí, todo el claro. problema principal de una barbaridad, como dicen en Barcelona, de una barbaridad de personas, es que muchas personas se dicen, son muy admirativas, dicen, ¿cómo es posible que este tío habla inmediatamente en otro idioma? Porque el problema principal de mucha gente es la obsesión de hablar. La gente dice, Sí, tengo que hablar inmediatamente. Y yo tengo confianza en el sentido que yo sé que he hecho esto por inglés, francés, español, etcétera, y sé que va a pasar lo mismo por otro idioma, pero me estaba refiriendo a las personas que no tienen esta experiencia y que tendrán un montón de problemas cuando se trate de pasar de un sí, estudio solo basado sobre el input a una producción oral y sí, escrita. Escrita sí. menos, pero oral sobre todo. Sí, estoy de acuerdo y creo que tu sistema también de traducir del idioma que estás aprendiendo a tu idioma nativo Sí, y después el- traducir otra vez en el idioma la que estás llaman idioma aprendiendo, meta. del idioma meta. Yo creo que hay todas esas, ¿cómo se dice? Ces astuces, ¿eh? ¿Cómo se dice en español? Esas These tricks. astucias o sí. Astucias, bueno, son muy útiles, yo estoy de acuerdo. Otra cuestión, gramática, ¿ok? Ah, Ok, gramática, porque, esto es bueno, interesante. en principio todos queremos hablar sin errores, ¿no? Queremos hablar perfectamente, ¿no? Hay dos Ujú, cuestiones sí. que quiero hablar contigo. Uno es la pronunciación y otro es la gramática. Y yo digo siempre que para mí la primera cosa es el vocabulario, es acostumbrarme con el idioma, escuchar, leer y todo eso. Y después puedo estudiar la gramática. Pero hay personas que dicen, no, si tú no aprendes la gramática y si tú no hablas correctamente desde el principio, después no se puede corregir. Bueno, yo digo el contrario. Si yo no tengo una idea del idioma general, un sentido del idioma, todas las explicaciones de gramática para mí no tienen ningún valor. Bueno, Sí. ¿Qué piensas? sobre este tema quería decir dos. Bueno, sobre este tema quería decir dos cosas. Sí. La primera es que hay, por ejemplo, hay un documental en YouTube muy interesante en el cual dicen, pero es una constatación que se podría hacer mirando a sus propios hijos, que los niños empiezan a hablar un idioma y cuando empiezan a hablarlo con 2, 3 años, 1, 2 años y después con 3 o 4 o 5 ya hablan el idioma con las estructuras también. O sea que
que no solo dicen dos palabras, sino que dicen frases completas y muchas veces son muy correctas. Ahora, el problema es que nosotros, en cuanto a adultos, es un poco diferente, pero el problema es que tenemos otra mentalidad, tenemos lo que yo llamo obstáculos, porque hay personas que son perfeccionistas y dicen, tú tienes que hacer las cosas correctamente desde el principio. Bueno, el problema es que nosotros aprendemos solo si cometemos errores. Sí. Esta es la primera cosa. Y la segunda es que la gramática es la gramática es nuestra invención. Un idioma es un medio de comunicación. El problema de la gramática es que nosotros hacemos libros de gramática, pero si uno habla correctamente, significa que yo no estoy de acuerdo. Lo que hago yo personalmente es que yo no digo que los libros de gramática no sean útiles, pero digo que al principio la cosa más importante no es hablar del idioma, sino estudiarlo directamente. Y lo que se hace en la escuela, lo que pienso yo, es que la gente habla del idioma como, esto es un verbo, esto es un nombre. No tienes que decirlo esto, es natural, lo vas a decir. Si hay una frase donde se dice Mario come no sé, la manzana, es evidente que comer es un verbo, que la manzana es un objeto y etcétera. Y lo que pienso yo es que la gramática se aprende desde el idioma y no el contrario. Sí. Esta es mi idea. Como decía Catolom, el políglota, ¿cómo se dice? Húngara, ¿no? Es húngara, es muy famoso. Catolom Sí. decía que la gramática se aprende del idioma y no el idioma de la gramática. Estoy completamente de acuerdo, pero quería añadir una cosa. Solo quería decir que una vez que uno tenga una comprensión del idioma, más o menos después de 6 meses, después, mirando las reglas gramaticales, son muy sencillas, son evidentes. Al principio son difíciles. Es como estudiar un manual. Estoy de acuerdo y también tiene un punto de referencia. Exactamente. Sí. Esto es lo que sirve, ¿no? Bueno, ok, tenemos un eco, ¿no? Ok, la El manual de pronunciación. gramática. Okay. Vale. No, Eso es otra cosa. Bueno, la pronunciación. También hay gente que dicen tienes que pronunciar correctamente desde el principio. Y yo sé, por ejemplo, con el ruso, que al principio era muy difícil pronunciar los sonidos de ruso. Pero después de 6 meses, un año de escuchando y todo, que ya mi cerebro se ha hecho más, bueno, tiene un sentido del idioma, está acostumbrado al idioma y cuando después de 6 meses, si empiezo a pronunciar, voy a pronunciar mejor. ¿Por qué yo debo tratar de pronunciar al principio cuando no tengo ningún sentido de la música del idioma? Estoy de acuerdo. Okay, no hay okay. Bueno, lo que quiero, una cosa que sobre la cual a lo mejor no estamos de acuerdo, es que tú dices, por ejemplo, yo lo sé porque miro tus vídeos en internet, tú dices que es muy difícil adquirir una pronunciación de nativo. Sí. Yo pienso que eso es verdad, o sea, que la mayoría de las personas, efectivamente, es una constatación, estadísticamente no consigue hablar como nativos, pero tengo también que añadir que aquí, en París, he encontrado personas que, bueno, no hablan como nativos, porque para mí es imposible hablar siempre 100% como un nativo, pero que hablan muy, muy, muy bien, pero muy bien también con la pronunciación. Sí. Estoy de acuerdo que es el ideal que tratamos de hablar como un nativo, pero es muy difícil. Es una meta, ¿no? Ideal, pero no vamos a alcanzar. En la mayoría de los casos no vamos a alcanzar este objetivo. ¿Aló? Este objetivo. Este objetivo, sí. No lo vamos a alcanzar. Esto sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que hago yo no digo que soy perfeccionista, pero me gusta hablar bien. Sí. Y me gusta hablar bien sobre todos los puntos de vista. O sea, no solo la gramática y todo, que es importante, sino la pronunciación también. O sea, que por lo menos sea clara. Sí. ¿No? Tiene que ser clara. Después, exactamente. sí, porque siempre olvidamos que hablar un idioma no es una performance.
es un medio de comunicar con los demás. Esto es el problema. 100% de acuerdo. No tenemos puntos de discordia. Ok, muchas gracias. Ahí estamos. Adiós. Vamos a continuar en alemán. Sí, ok. Vale. Adiós, vale.